Tal? Mi nombre es Gabriela Rebeca Morales García, estudio la licenciatura de Químico Biólogo Clínico y estoy en la materia de termodinámica química y el día de hoy les voy a presentar los conceptos fundamentales de la termodinámica. En primer lugar, hay que mencionar qué es la termodinámica. Bueno, la termodinámica es aquella ciencia que describe el comportamiento de la materia. Otra forma en que se conoce a la termodinámica es aquella que estudia el flujo de calor entre un sistema y otro. También puede haber un tercer sistema. Es importante conocer dos conceptos que son la descripción termodinámica y las variables macroscópicas. Cuando hablamos de una descripción termodinámica, nos enfocamos aquí entre las variables macroscópicas en la densidad, en el volumen y en la temperatura. Cuando nosotros describimos, por ejemplo, el gas de hidrógeno, nosotros vamos a hablar de su presión, del volumen que presenta y de la temperatura a la que se encuentra. Pero nunca vamos a hablar sobre sus características como sus enlaces, etcétera, ¿no? Sino que nos vamos a enfocar en sus variables macroscópicas, que son estas que podemos encontrar aquí, ¿no? Temperatura, volumen y presión. Entre las ramas de conocimiento que más podemos utilizar es la termodinámica, debido a que se basa en la ingeniería química, ayuda también a los procesos químicos e industriales, y esto se puede ver relacionado con la obtención del amoníaco, por ejemplo, que es importante mantener cierta presión, cierta temperatura y cierto volumen en los sistemas de obtención del amoníaco. Por ejemplo, si una empresa quiere obtener un buen amoníaco, obviamente tiene que seguir las instrucciones de temperatura, de presión, debido a que se utilizan reactores, se utilizan refrigerantes y es importante que cada parte del sistema para obtención del amoníaco presente la temperatura adecuada y presenta también la presión adecuada. También estos sistemas de obtención de amoníaco presentan eh, compresores donde se van a acelerar las reacciones químicas y de esa forma van a poder obtener un mejor amoníaco. He aquí la importancia de la termodinámica en este pequeño ejemplo, que existen muchos más, ¿no? Pero así podemos ver la importancia de ella. Algo muy importante y que vamos a ver aquí son los sistemas termodinámicos. Es importante mencionar los distintos tipos de sistemas, ¿no? Y un sistema termodinámico pues es aquel sistema al cual se va a estudiar y pues al cual se va a conocer. También conocemos los sistemas abiertos, los cuales, como se ve aquí en el ejemplo, pues es aquel que puede intercambiar materia y puede intercambiar energía con el medio que lo rodea. También encontramos un sistema cerrado, en este caso es la misma taza pero tapada. Es un sistema que no va a intercambiar materia con el medio que lo rodea, pero sí va a intercambiar energía. En este caso puede ser el calor. Y los sistemas aislados son aquellos que no van a intercambiar ni materia ni van a intercambiar energía. Un ejemplo es un termo que si tú le echas un líquido frío va a permanecer así y si tú le echas un líquido caliente así va a permanecer. Ese es el punto de los sistemas aislados, que no van a permitir que la temperatura aumente o que la temperatura disminuya. Y pues el límite son aquello que divide el sistema del medio ambiente. En este caso puede ser el material con el que está hecha la taza, no la pared, por así decirlo. Encontramos también algo llamado equilibrio termodinámico. Este significa que un sistema va a estar en equilibrio dependiendo si las variables que describen su estado presentan el mismo valor que sus alrededores. Es decir, si esta taza, que es un sistema abierto, permanece durante un buen tiempo en el sol, este sistema se va a calentar y va a permanecer en un equilibrio con el medio que lo rodea, es decir, va a presentar la misma temperatura. Y aquí también tenemos un sistema el cual es cerrado, ¿no? Más sin embargo, este es necesario que esté en equilibrio térmico y mecánico, es decir, que no haya fuerzas que estén interactuando en él. Y de esa manera, al tener un intercambio de calor con el medio que lo rodea, va a poder estar en un equilibrio. A eso se le menciona como un equilibrio
termodinámico, cuando las variables intensivas, en este caso presión, temperatura y volumen, que presenta el sistema, pues no varían durante cierto periodo de tiempo. También encontramos la temperatura, que pues es una propiedad la cual va a delimitar y la cual va a conceptualizar y por la cual existe el equilibrio térmico, ¿no? Con otros sistemas. Si nosotros tenemos un café helado y lo unimos a un, no sé, café caliente, el sistema de mayor temperatura va a fluir su energía al sistema de menor temperatura. Aquí también tiene que ver la relación de energía cinética, ¿no? Mientras mayor sea una temperatura, mayor energía cinética va a haber. Y mientras menor sea una temperatura, menor energía cinética va a haber en el sistema que se está estudiando. Bueno, aquí se sigue mencionando el equilibrio térmico y la temperatura, ¿no? Y pues obviamente utilizamos la temperatura para saber si los sistemas están en equilibrio térmico. Por ejemplo, aquí encontramos algunos ejemplos sobre las paredes adiabáticas y las paredes diatérmicas. Bueno, las adiabáticas son aquellas como aquí que no permiten que la energía, que no haya un cambio de energía, en este caso de presión, en esto. Y las paredes diatérmicas, bueno, aquí no se presenta la imagen, pero son aquellas que sí permiten el flujo de calor, el flujo de energía y las presiones se regularían. Y en este caso, pues cuando no hay un acercamiento entre sistemas, pues no va a haber ningún cambio y pues no va a existir como tal un equilibrio térmico. Encontramos algo muy interesante que es la ley cero de la termodinámica, la cual dice y se presenta este ejemplo, ¿no? Que si tenemos un sistema y lo llamamos A y ese sistema está en equilibrio con B, es decir, presenta la misma temperatura, y B y C se unen y también están a la misma temperatura, sin necesidad de unir C y A, vamos a saber que los dos están en equilibrio térmico. Como menciona aquí el enunciado, ¿no? Que la ley cero nos ayuda a determinar sin necesidad de juntar dos sistemas si están en equilibrio o no, dependiendo del ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Si A está en equilibrio con B, B también va a estar en equilibrio con C y de igual forma, sin necesidad de que se toquen, A y C van a estar en equilibrio. Encontramos también el siguiente tema, el cual es la termometría, que básicamente como su nombre lo indica y como algo que conocemos el termómetro, pues es aquella ciencia que se va a encargar de medir la temperatura de los sistemas que estemos estudiando, ¿no? Esta también presenta y es como tal una propiedad es una propiedad térmica, ¿no? Y dependiendo de esa propiedad se va a aumentar o se va a disminuir el valor de la termometría de un sistema. Es decir, si yo tengo un sistema a 100 grados centígrados, pues su valor en la termometría va a ser mayor. Sin embargo, si yo tengo el agua fusionada, es decir, el agua a 0 grados centígrados, hielo, pues obviamente su propiedad térmica, su valor en la termometría, pues va a disminuir. Es una forma científica de mencionarlo, pero básicamente se centra en el termómetro, ¿no? Como el termómetro delimita y menciona y da a conocer la temperatura de algún sistema y por el cual también se conoce el equilibrio térmico. Existen diferentes escalas de temperatura. Una de las más conocidas y la que más utilizamos es la escala centígrados o centígrados, ¿no? Que esta se dio a conocer debido a que se dieron dos puntos de referencia, por así decirlo, ¿no? Se utilizó el agua, se utilizó como punto primero el punto de fusión del agua y se le determinó como que pues, era 0 grados centígrados, ¿no? Y se delimitó el punto de ebullición del agua, es decir, se puso a hervir el agua y este llegó a 100 grados centígrados. Entonces aquí se asignaron dos valores y respecto a eso fue como que se dividió en 100 partes y es así como conocemos el termómetro, ¿no? De 100 centígrados.
centígrados. Y esa es la manera en donde limitaron dos puntos del agua de fusión de ebullición y de esa forma hicieron y dieron a conocer la escala de temperatura de centígrados. Otra también muy conocida es la escala Celsius, que es un poco parecida a la de centígrados, más sin embargo aquí se utilizó solo un punto de referencia, el cual era el equilibrio de los estados del agua, es decir, sólido, líquido y gaseoso. El punto de fusión, el punto de ebullición del agua y el punto que en donde se encuentra en estado líquido, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen de este punto triple, ¿no? Donde parece extraño o es una animación algo interesante el saber cómo hubo un equilibrio entre estos tres estados y en ese equilibrio se le asignó el valor de 0.01 grados centígrados y en escala Celsius se les menciona, bueno, aquí es Celsius, perdón. En escala Celsius, el punto de ebullición del agua no es 100 grados centígrados, es 99.975 grados Celsius, que es casi igual a la de centígrados, solo que aquí se tomó solo un punto de referencia. Encontramos algo también que es el termómetro de gas, el cual prácticamente mide la temperatura absoluta a partir de un gas. Y algo muy interesante que hay que mencionar es que ese gas siempre se va a mantener a un volumen constante. Entonces, si el volumen es constante, la temperatura va a depender de la presión. Mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la presión. Y mientras menor sea la temperatura, la presión va a ser menor. Es directamente proporcional. Y aquí podemos ver en la imagen cómo se tomaron distintos volúmenes de gases. Y todos permanecieron en el mismo volumen, ¿no? Este permaneció igual, este igual, este igual, este igual, este igual y este también. Pero en un punto que la presión comenzó a bajar tanto que llegó a este punto que se le conoce como grados Kelvin. Es así como se delimitó, ¿no? Se pusieron varios termómetros de gas a un volumen constante. Y mientras más baja fue la temperatura, llegaron hasta 273.5. En este caso Celsius, ¿no? Pero se le denominó como grados Kelvin y es así como se conocen los grados Kelvin a partir de un termómetro de gas. El penúltimo tema que vamos a ver el día de hoy son las ecuaciones de estado y la ley del gas ideal. Y que básicamente las ecuaciones de estado es esa ecuación que define a los gases ideales. Y bueno, esta establece, aquí la encontramos, que la presión por el volumen es igual al número de moles por R y por la temperatura. R es una constante de los gases ideales, así como se menciona aquí abajo, ¿no? Presenta sus unidades y es igual a 0.8206. Esta siempre va a ser la constante de los gases ideales independientemente del gas o del volumen. Siempre va a ser así, por eso se le denomina como una constante. Y la temperatura se va a poner en grados Kelvin. Es importante tener en cuenta eso. Como mencionábamos ahorita, vimos la constante de los gases ideales, la forma en la que podemos conocer la presión, el volumen, el número de moles, la temperatura a la que se encuentra un gas ideal a través de esa constante. Bueno, de esa ecuación. Ahora vamos a conocer qué es un gas ideal. Básicamente es un gas hipotético, un gas que se rige por algunas características y por algunas leyes, como mencionamos ahorita una ley, la ley cero, pero también se encuentran las otras leyes de la termodinámica. Entonces este gas ideal se rige por esas leyes. Y bueno, aquí podemos encontrar las características que debe tener un gas ideal. En primer lugar, como vemos en esta imagen, podemos tener moléculas de gas en cierta cantidad de volumen, ¿no? Aquí no se menciona, pero pues podemos ver que es un sistema el cual se va a estudiar. Entonces, estas moléculas siempre van a estar interactuando entre ellas, siempre van a estar colisionando entre ellas, pero
nunca se van a atraer o nunca se van a repeler, es decir, nunca va a haber una reacción entre ellas, simplemente entre ellas mismas solo se van a estar golpeando, van a estar chocando contra la pared, más sin embargo, nunca se van a atraer, nunca va a haber esa reacción entre las moléculas de gas, que puede ser algunos gases mezclados, ¿no? Y pues la molécula de un gas ideal básicamente no ocupa un volumen como tal. Sí presenta volumen el hecho de que se encuentre en un sistema, ¿no? Supongamos que ese sistema es de 2 litros, ese es un volumen. Más sin embargo, las moléculas del gas presentan un volumen irrelevante debido pues, a su pequeño tamaño macroscópico. Entonces sí, los gases se pueden expandir a ciertas regiones, pero dependiendo del sistema en el que se encuentren, ¿no? Y del volumen y de la presión y temperatura que presenten, ¿no? Debido a las variables termodinámicas. Finalmente vamos a hablar sobre los gases reales, que son completamente lo contrario a los gases ideales. Los gases reales no se van a regir por leyes, los gases ideales no se van a regir simplemente por estar colisionando, sino que los gases reales presentan reacciones entre ellos. Es decir, los gases reales se van a atraer o se van a repeler entre ellos. Aquí podemos ver una imagen de una comparación. Un gas ideal simplemente ahí va a estar colisionando, pero no va a haber ninguna reacción. En cambio, los gases reales chocan contra las paredes del sistema, pero también se atraen y se repelen. Estos podemos decir son los gases rebeldes. Entonces, pues los gases reales generalmente menciona aquí que van a estar a temperaturas muy bajas y a presiones muy elevadas. Entonces, básicamente son lo contrario de un gas ideal, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos sí van a presentar una atracción o sí se van a repeler entre ellos. Y pues estos se rigen, también se encuentran, perdón, las fuerzas de Van der Waals, las cuales pues son aquellas, como mencionábamos ahorita, de repulsión o de atracción entre las moléculas. Pero en el caso de los gases reales son bastante pequeños, pero aún así existen. Aquí podemos ver una gráfica, ¿no? Cuando domina la atracción, la presión es menor en los gases reales. Y cuando predominan las fuerzas de repulsión, la presión aumenta considerablemente. Bueno, esta sería la teoría del día de hoy y ahora vamos a ir con algunos problemas que hemos resuelto para que podamos comprender mejor. Bueno, aquí tenemos el primer problema, el cual dice que un matraz está sellado y presenta una capacidad de 1 decímetro que contiene 5 gramos de etano. El matraz es tan débil que se reventará si la presión supera el 1 por 10 a las 6 pascales. ¿A qué temperatura la presión del gas excederá la correspondiente a la temperatura de explosión? Bueno, aquí presentamos el matraz, ¿no? El cual es débil, presenta un volumen de 1 decímetro. En este caso aquí ya tenemos las unidades que vamos a utilizar para nuestra fórmula y presenta que 1 decímetro es igual a 1 litro. Tenemos 5 gramos de etano, ¿no? Que es lo que se presenta. Y tenemos nuestra constante de los gases ideales, que es 0.082, y sus unidades son litros por atmósfera entre moles por grados Kelvin o temperatura en Kelvin. Y una atmósfera, hay que tener en cuenta, esta unidad también es igual a 101.325 pascales. Aquí tenemos nuestra ecuación de los gases ideales y para este problema buscamos temperatura. Entonces la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen entre el número de moles por, aquí me confundí, una disculpa, aquí es R. Simplemente hicimos una nueva ecuación, ¿no? A partir de la ecuación de los gases y despejamos T. En este caso sería PV entre NR. Aquí debe de ser, voy a corregirlo, aquí debe ser R. Y así vamos a obtener
nuestra temperatura. Entonces aquí lo que hicimos simplemente es convertir los pascales que nos presenta el problema a atmósferas, porque es necesario las atmósferas cuando vayamos a hacer nuestra fórmula y que vayamos a cancelar unidades. Entonces tenemos que 1 por 10 a la 6 pascales es igual a, bueno, va a ser un cambio de unidades, ¿no? Entonces tenemos que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 1 por 10 a la 6 entre la cantidad que es una atmósfera en pascales. Y ya vamos a obtener nuestra presión. Y de este lado también es importante tener en cuenta que necesitamos presión, volumen, número de moles y la constante. Ya tenemos todo, nos falta el número de moles. Entonces, un mol de etano es igual a 30.07 gramos. Entonces, tendríamos que X, en este caso, es igual a 0.06 moles en un gramo, el cual se nos presenta en el problema, ¿no? Ay, perdón. Aquí son 5 gramos. 5 gramos. Pero si hacemos la división, va a dar 0.16 moles. Entonces tenemos, poniendo todos los datos en nuestra ecuación, que 9.86 atmósferas, que es la presión por un litro, que es el volumen, entre 0.16 atmósferas. Aquí me confundí, no son atmósferas, son moles. Hay un problema con las unidades, pero ya lo tenemos. 0.16 moles por lo que viene siendo nuestra constante que aquí se encuentra, ¿no? Y al sacar esto, podemos obtener que la temperatura es de 751.52 Kelvin. Es decir, que a esa temperatura el matraz va a explotar. Vamos a hacerlo así, como que va a explotar. Y ya tenemos listo nuestro primer problema. El segundo problema es el siguiente. Considera una mezcla de gas en un matraz de 2 decímetros cúbicos a 27 grados centígrados. Para con una de las mezclas siguientes, calcula la presión parcial de cada gas, la presión total y la composición de la mezcla en porcentajes. Es decir, tenemos una mezcla de gases. Aquí los encontramos y los vamos a ir haciendo uno por uno. Primero vamos a hacer el hidrógeno y el oxígeno. Aquí tenemos nuestras unidades que ya conocemos. 2 decímetros cúbicos es igual a 2 litros. Una disculpa. Aquí es 2 litros. Y la temperatura la convertimos a Kelvin. Simplemente a los grados centígrados le sumamos 273.15. Y aquí tenemos nuestra ecuación despejada, donde la presión va a ser igual al número de moles por la constante por la temperatura entre el volumen. Aquí sacamos nuestras molaridades, que es un mol de hidrógeno es igual a 2 gramos, pero como se nos pide 1 gramo, van a ser 0.5 moles. Un mol de oxígeno es igual a 32 gramos, pero nos piden 1 gramo, entonces eso equivale a 0.3 moles. Y el total de moles va a ser 0.53 moles. Entonces ya con esto podemos realizar nuestro procedimiento. Vamos a sacar la presión parcial de cada gas. El hidrógeno, aquí presentamos 0.5 moles, que es el número de moles, ¿no? Y la constante que ya conocemos, 0.82, por la temperatura entre el volumen, que en este caso serían 2 litros. Nos igual a 0.15 atmósferas, debido a que si cancelamos las unidades, esto está arriba, esto está abajo, esto está arriba, esto está dividiendo, esto está arriba y esto también está dividiendo. Entonces vamos a tener las atmósferas. Simplemente igual aquí es parecido, nomás se cambia 0.3 moles del oxígeno y ya se pone nuestra constante,
nuestra temperatura y nuestro volumen. Si cancelamos unidades, nos van a quedar atmósferas. Debido a que esto está dividiendo, se va a ir cancelando y nos van a quedar atmósferas. Finalmente, sumamos las presiones parciales de cada gas, nos va a dar la presión total, que es igual a 0.51 atmósferas, sumando las presiones parciales. Y finalmente, aquí hubo un problema, pero lo ponemos. Bueno, aquí sería igual a 0.53 moles no sé por qué motivo no lo puse, pero es técnicamente lo mismo, ¿no? Si sabemos el porcentaje de uno, vamos a saber el porcentaje del otro. Para sacar el porcentaje es los moles parciales, es decir, el mol de cada gas, entre el número de moles totales. Aquí lo tenemos y lo vamos a multiplicar por 100 debido a que son porcentajes y nos da 94.33. Y acá encontramos el porcentaje del oxígeno, el cual va a ser de, simplemente ponemos el número de moles parcial entre el número de moles total por 100. Eso nos va a dar un resultado de, realizó la operación, va a dar un resultado de este caso, si aquí son 94, bueno, realmente no necesito hacer la operación. Entonces sería 6% o alrededor de 5.66 o 67. Más o menos. Ahí tenemos el inciso A. Ahora vamos con el inciso B y C. Bueno, vamos a hacer básicamente lo mismo. Primeramente vamos a sacar las molaridades. Un mol de nitrógeno, en este caso, y de oxígeno son los que están mezclados. Un mol de nitrógeno es igual a 28 gramos. Como nos piden un gramo, va a ser igual a 0.35 moles. Simplemente es como una regla de 3. Divides esto entre esto. No lo había mencionado, pero pues es una regla de 3. Es algo fácil. Un mol de oxígeno es igual a 32 gramos. Nos piden un gramo y ese es igual a 0.031 moles. Y el número total sería 0.063 moles. También aquí presentamos nuestros cálculos de presión parcial, que básicamente vamos a tener, esto va a ser idéntico en todo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra constante, la temperatura va a ser constante y el volumen va a ser constante. Lo único que va a cambiar va a ser el número de moles según el gas, ¿no? En este caso el nitrógeno es 0.035 y al hacer nuestra operación tenemos que es igual a 0.43 atmósferas. Cancelamos unidades, estas se están multiplicando y así lo tenemos, ¿no? Vamos a tener atmósferas. De igual forma acá solo cambia el número de moles del gas de oxígeno. ¿Y por qué hicimos nuevamente el gas de oxígeno? ¿Por qué? Porque está mezclado con otro gas. Ahorita lo hicimos con hidrógeno y el oxígeno, ahora nitrógeno y oxígeno. Pero como es diferente gas, obviamente el número total de moles va a variar y ya no vamos a obtener la misma presión total ni el mismo porcentaje. Entonces simplemente aquí sumamos 0.46 más 0.381 es igual a 0.81 atmósferas. Tenemos nuestros porcentajes, número de moles parciales, número de moles totales, por 100 nos van a dar 53 y 46, que entre los dos tiene que dar obviamente el 100%. Aquí presentamos lo mismo, el inciso C, solo que ahora es metano y amoníaco. Va a cambiar el número de moles de cada molécula es diferente, ¿no? 16 gramos, nos piden un gramo, una regla de 3 y obtenemos esta molaridad y esta molaridad, hacemos una regla de 3. El número total de moles va a ser 0.2. Esto lo ocupamos para nuestro porcentaje. Por eso es necesario el número total de moles.
Sacamos la presión parcial. Les menciono nuevamente, esto va a ser igual. Lo único que va a cambiar va a ser el número de moles. Entonces aquí tenemos, simplemente ponemos aquí el número de moles. En este caso del metano, en este caso del amoníaco. Hacemos nuestra operación, nos da 0.76 atmósferas y 0.61. Sacamos nuestros porcentajes, número de moles parciales, número de moles totales, por 100 nos da 51.6 del metano y del amoníaco, pues el número de moles es 0.058 por entre el número de moles totales, perdón, por 100 nos da 51.658 y esto es igual al 100%. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video y espero lo puedan disfrutar y comprender. Gracias por su apoyo.